10 de marzo del año 1126. Un inmenso ejército cristiano, liderado por el rey más temido de la cristiandad, Alfonso el Batallador, está completamente rodeado por dos fuerzas sarracenas en el corazón de Andalucía. A cientos de kilómetros de su hogar, sin escapatoria posible y traicionados por sus aliados, su aniquilación parece una certeza. ¿Pero cómo llegó hasta aquí? ¿Qué extraña mezcla de fe, audacia o locura impulsó a un rey, después de ver su plan maestro fracasar, a adentrarse todavía más en la boca del lobo, en lugar de retirarse? Para comprender el porqué de esta decisión casi suicida, debemos retroceder en el tiempo, a los días en que la fama del batallador resonaba como un trueno por toda la península, y una delegación desesperada tocó a las puertas de su reino, con una propuesta tan tentadora como peligrosa. La gloria de Alfonso, forjada en el yunque de innumerables batallas, había alcanzado su cenit tras la estratégica toma de Zaragoza y, sobre todo, tras la aplastante y decisiva victoria en la batalla de Cutanda. En los zocos de Al-Ándalus y en las cortes de los reinos cristianos, su nombre se pronunciaba con una mezcla de temor y admiración. Se decía que era el digno sucesor del Cid Campeador, el nuevo martillo de los sarracenos, un guerrero bendecido por Dios, cuya espada jamás había conocido la derrota. Sus victorias no eran solo conquistas de tierra, sino símbolos del avance imparable de la cruz. Y fue este eco de triunfo, esta aureola de invencibilidad, lo que viajó hacia el sur, cruzando las fronteras y llegando a los oídos de quienes vivían en la desesperanza: los mozárabes de Granada. La vida para los mozárabes en el imperio almorávide se había vuelto una carga insoportable. No era solo la obligación de pagar impuestos extraordinarios por el simple hecho de profesar la fe cristiana, una humillación constante que mermaba sus ya escasos recursos. Era la certeza de ser considerados ciudadanos de segunda, una clase inferior en su propia tierra, cuya existencia dependía de la caprichosa tolerancia de sus gobernantes. Esta situación, ya de por sí precaria, había empeorado drásticamente con cada nueva oleada de rigorismo islámico que cruzaba el estrecho desde África. El califato omeya, a pesar de sus tensiones, había mantenido una cierta apariencia de convivencia, pero la llegada de los almorávides y los rumores de los aún más fanáticos almohades había enrarecido el aire. Cada nuevo poder que se instauraba lo hacía deponiendo al anterior bajo la acusación de ser demasiado laxo con los cristianos, lo que se traducía en nuevas restricciones, más presiones y un miedo que se filtraba en cada aspecto de la vida cotidiana. Este trato contrastaba violentamente con la política que el propio Alfonso había implementado en Zaragoza, donde, tras la conquista, había ofrecido a los musulmanes un trato de igualdad, permitiéndoles conservar sus propiedades, su fe y sus jueces. Una política generaba resentimiento y futuras rebeliones. La otra, una paz precaria pero paz al fin y al cabo. Fue en este caldo de cultivo de opresión y esperanza que un grupo de notables mozárabes granadinos tomó una decisión audaz. En secreto, organizaron una embajada y emprendieron el peligroso viaje hacia el norte, buscando una audiencia con el único hombre que creían capaz de cambiar su destino, Alfonso el Batallador. Le solicitaron formalmente que marchara con sus ejércitos, que tomara la gran urbe de Granada y que los liberara de su yugo. La propuesta era de una audacia descomunal, casi una locura. Solo había que mirar un mapa para comprender la magnitud del desafío. Pedían al monarca aragonés que abandonara la seguridad de sus fronteras en el Ebro, que guiara a su ejército a través de cientos de kilómetros de territorio hostil, para atacar el corazón mismo del imperio almorávide y asediar una de sus sus ciudades más importantes y mejor defendidas. Era una empresa que haría palidecer a las más grandes hazañas de sus antepasados. Pero los mensajeros mozárabes no vinieron con las manos vacías.
Traían consigo una promesa, una llave que, según ellos, garantizaría el éxito de la misión. Le aseguraron al batallador que, en el mismo instante en que sus estandartes fuesen divisados en el horizonte de la Vega de Granada, una fuerza de 12,000 hombres mozárabes se alzaría en armas desde el interior de los muros de la ciudad. La visión que pintaron era irresistible. Mientras el ejército aragonés iniciaba el asedio desde el exterior, una rebelión masiva estallaría en el corazón de Granada, abriendo las puertas desde dentro, sembrando el caos entre los defensores y asegurando una victoria rápida y total. El éxito no solo liberaría Granada. La noticia de la caída de una ciudad tan emblemática correría como la pólvora por todo Al-Ándalus. Inspiraría a otras comunidades mozárabes a rebelarse, creando un efecto dominó que podría desmoronar el poder almorávide en una o dos campañas. El plan final era establecer en el sur un gran principado cristiano, similar a los reinos cruzados de Antioquía, Trípoli o el famoso reino de Jerusalén. Un bastión de la cristiandad que, siguiendo el modelo de tolerancia de Zaragoza, pacificaría la región y cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la península. Era un plan complejo, arriesgado, pero brillante. Para un hombre como Alfonso, que nunca decía que no a una aventura y que sentía el peso de su destino como campeón de la fe, la propuesta era simplemente irresistible. Aceptó. La campaña más audaz de su vida estaba a punto de comenzar. La preparación de la campaña fue meticulosa, digna de un rey que no dejaba nada al azar. Alfonso el Batallador convocó a sus huestes de Navarra y Aragón y envió mensajeros a sus leales aliados del sur de Francia, cuyas tropas habían sido fundamentales en conquistas anteriores. La respuesta fue abrumadora. Logró reunir un ejército formidable, una fuerza que las crónicas cifran en 5,000 caballeros y 15,000 infantes. Era un contingente increíble para la época, pero la magnitud de la empresa lo requería. Necesitaba marchar hacia el sur con una garantía mínima de poder enfrentarse a cualquier contingencia. A su lado, como no podía ser de otra manera, cabalgaba de nuevo el experimentado cruzado francés Gastón de Bearn, el héroe de la toma de Zaragoza, un hombre cuya pericia en la guerra de asedio era legendaria y cuya presencia infundía confianza a las tropas. El día 2 de septiembre del año 1125, bajo un sol que prometía un otoño cálido, el ejército cruzado se puso en marcha. Y aunque esta expedición no había sido oficialmente sancionada por el Papa como una cruzada, en el corazón de cada uno de aquellos hombres, desde el rey hasta el último peón, no había duda de que lo era. Marchaban para luchar por sus hermanos en la fe, para defender a los cristianos sometidos bajo el yugo del Islam, y eso, para ellos, era la más sagrada de las misiones. La primera etapa de su viaje los llevó hacia Valencia, pues de allí también habían llegado súplicas de ayuda por parte de la comunidad mozárabe local. Conforme la imponente hueste aragonesa avanzaba hacia el sur, el rumor de su llegada se adelantaba a sus pasos, encendiendo una llama de esperanza. A medida que se aproximaban a la capital del Turia, grupos cada vez más numerosos de mozárabes, tanto de las comarcas circundantes como de la propia ciudad, abandonaban sus hogares, sus posesiones y su vida de servidumbre para unirse a la columna de Alfonso. El gobernador almorávide de Valencia, enterado de la proximidad del batallador y del éxodo de sus súbditos cristianos, preparó a toda prisa las defensas de la ciudad. El recuerdo de la conquista del Said estaba todavía fresco, y el pánico a que Valencia cayera de nuevo en manos cristianas apenas 20 años después de haberla recuperado era palpable. Sin embargo, para su sorpresa y alivio, Alfonso el Batallador no se detuvo.
Pasó de largo, ignorando la ciudad amurallada, con su ejército ahora engrosado por una marea de civiles esperanzados. Su objetivo era Granada y no iba a desviarse. La marcha continuó, y por donde pasaba, el efecto era el mismo. Ya no era percibido como un simple ejército invasor, sino como un ejército de liberación. Las comunidades mozárabes de Alcira, Játiva, Denia y Orihuela vieron pasar los estandartes de Aragón y Navarra, y muchos de sus miembros se unieron a la expedición, convirtiendo la marcha militar en un verdadero éxodo. Tras bordear la costa, el ejército entró en Murcia y de allí viró hacia el interior, en dirección a Almería, para encarar el último tramo hacia Granada. La Navidad del año 1125 encontró a las tropas acampadas en el pueblo de Graena, a las puertas de su destino. Allí, entre los fríos vientos de la sierra, celebraron las festividades y se prepararon para el asalto final, el clímax de una campaña que había durado ya 4 meses. En ese momento, las crónicas, siempre dadas a la hipérbole, afirmaban que el ejército de Alfonso contaba con 50.000 hombres, sumando a los soldados profesionales y a la enorme masa de refugiados y levas mozárabes. Si bien esta cifra era probablemente una exageración, el ejército era ciertamente masivo. Pero Alfonso era consciente de que muchos de aquellos que se le habían unido no eran guerreros. Eran campesinos, artesanos y sus familias, gente desesperada pero sin experiencia en combate. Su calidad como tropa era baja, un factor que tendría que ser tenido muy en cuenta en el momento de la batalla. Finalmente, el 7 de enero del año 1126, desde las alturas cercanas, Alfonso el Batallador y sus hombres divisaron por primera vez las murallas de Granada, la ciudad de sus sueños y desvelos. El corazón de los cruzados se encogió de emoción. Sin embargo, el rey, prudente, decidió no acampar junto a las murallas. Estableció su campamento a unos 14 kilómetros de distancia, en la localidad de Níbar, una posición estratégica que le permitía observar y controlar la vega. Pero aquí es donde la realidad comenzó a imponerse sobre el plan. Los 4 meses de marcha, aunque exitosos en su avance, le habían dado al emir almorávide, Yusuf, un tiempo precioso para preparar la defensa. Al enterarse de la magnitud de la expedición, había convocado a todos los ejércitos almorávides disponibles. Guarniciones de toda Andalucía se habían concentrado en Granada para defenderla, e incluso habían llegado refuerzos de las guarniciones de África, guerreros veteranos y curtidos en 1000 batallas. La situación ahora era la siguiente. Por un lado, un ejército cristiano muy numeroso, acampado en campo abierto, que debía sobrevivir de los recursos del terreno y de los suministros que, a duras penas, le proporcionaban los mozárabes de la zona. Por otro lado, un ejército sarraceno igualmente numeroso, pero bien protegido tras los imponentes muros de Granada, con acceso a todos los suministros de la ciudad y en una posición defensiva inmejorable. Y en medio de esta tensa calma, una pregunta flotaba en el aire del campamento cristiano, primero como un susurro, luego como un clamor. ¿Dónde estaban los 12.000 hombres? ¿Dónde estaba el alzamiento prometido por los mozárabes de Granada? La respuesta, cuando llegó, cayó como una losa de hielo sobre el ejército cruzado. Los mozárabes de Granada se habían echado atrás. El miedo había vencido a la esperanza. Enviaron mensajeros al campamento de Alfonso, pero no para coordinar el ataque, sino para presentar excusas. Echaron la culpa al propio monarca aragonés, argumentando que había tardado demasiado en llegar, que su lenta marcha le había dado tiempo a los musulmanes a congregar a sus huestes
y que ahora la ciudad era inexpugnable. Un levantamiento en esas condiciones, decían, sería un suicidio colectivo, una masacre inútil. Ya no se alzarían en armas por miedo a perecer sin lograr nada. El plan, el grandioso plan que había justificado toda la expedición, había fracasado de manera rotunda y absoluta. Alfonso se encontraba ahora en la peor situación imaginable. Estaba a cientos de kilómetros de su reino e incluso del reino cristiano más cercano, el de León. Tenía a su cargo un ejército gigantesco, con decenas de miles de bocas que alimentar en un territorio hostil y esquilmado. Y cada día que pasaba, el enemigo, seguro tras sus muros, se hacía más fuerte, mientras su propio ejército se debilitaba por la inacción y la escasez. La campaña, que había comenzado con tan gloriosos auspicios, parecía abocada a ser el primer gran fracaso en la impecable carrera del batallador. ¿Qué hacer? ¿Admitir la derrota y emprender una humillante retirada, perseguido por el enemigo? ¿O buscar una alternativa por desesperada que fuera? El 23 de enero de 1126, Alfonso levantó el campamento y ordenó a sus hombres ponerse en marcha. Pero no giró hacia el norte, de regreso a Aragón. Tampoco se lanzó en un asalto suicida contra Granada. Ante la estupefacción de todos, dirigió a su ejército hacia el oeste, hacia el corazón mismo de Andalucía. Aquí es donde la audacia de Alfonso se transforma en un enigma. Sin el apoyo prometido y con un enemigo formidable atrincherado en Granada, la decisión de adentrarse aún más en territorio hostil desafiaba toda lógica militar. Pasó por Macarena, Pinos y Alcalá la Real, llegando hasta Écija, peligrosamente cerca de la poderosa Sevilla, la segunda ciudad del Imperio Almorávide. Desde allí dio media vuelta y se dirigió hacia Cabra. ¿Qué buscaba con esta increíble incursión, con esta cabalgada a través del núcleo del poder enemigo? Las crónicas no lo aclaran, dejando un velo de misterio sobre sus intenciones. Quizás, como algunos sugieren, era un intento desesperado de salvar la campaña del desastre absoluto, una razzia a gran escala para devastar las tierras más ricas del enemigo, obtener botín para pagar a sus tropas y demostrar que, aunque no pudiera tomar ciudades, seguía siendo el dueño del campo de batalla. O tal vez, en su mente de estratega indomable, buscaba atraer a los ejércitos enemigos fuera de sus fortalezas, obligarlos a luchar en un terreno elegido por él. Fuera cual fuese el motivo, la incursión no fue un paseo militar. Desde el momento en que se internaron en tierras sevillanas, el general almorávide Abu Bakr, al mando de las tropas de Sevilla, comenzó una campaña de acoso implacable. No presentaba una batalla abierta, sabiendo de la ferocidad de los aragoneses, sino que los acechaba constantemente, como una sombra mortal. Sus jinetes ligeros atacaban las partidas de forrajeo, hostigaban la retaguardia de la columna cristiana y daban muerte a cualquier soldado que se rezagaba o se apartaba del grueso del ejército. Era una guerra de desgaste, una sangría lenta y continua. Abu Bakr se convirtió en la pesadilla del ejército cristiano, una versión andalusí de Viriato, y los aragoneses, en los romanos, poderosos pero vulnerables en su avance por tierra extraña. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en casi dos, de esta agotadora marcha y contramarcha. El ejército cristiano, aunque victorioso en cada escaramuza, se desgastaba. La moral,
minada por la falta de un objetivo claro y el acoso constante, comenzaba a flaquear. Mientras tanto, Tamim, el gobernador de Granada, viendo su oportunidad, salió de la ciudad con sus propias tropas. Su objetivo era coordinarse con Abu Bakr para cerrar el paso al batallador, cortarle cualquier posible vía de retirada hacia el norte y forzarlo a una batalla campal en la que su superioridad numérica y su conocimiento del terreno le darían la victoria definitiva. El cerco invisible se iba estrechando día a día. Tras casi 6 largos y penosos meses desde el inicio de la campaña, la estrategia sarracena dio sus frutos. En un valle conocido como Arnisol o Arinsol, las crónicas difieren. Los ejércitos combinados de Sevilla y Granada lograron finalmente lo que tanto anhelaban: rodear por completo al exhausto ejército de Alfonso el Batallador. La trampa, pacientemente tejida durante semanas, se había cerrado. La situación era, sin paliativos, desesperada. De nuevo, la documentación histórica sobre esta batalla es escasa, llena de lagunas, lo que nos obliga a reconstruir lo que pudo suceder basándonos en los fragmentos que han sobrevivido y en la lógica militar de la época. La hipótesis más plausible es que Alfonso, buscando un lugar seguro para pasar la noche, decidió establecer su campamento en una posición tácticamente ventajosa. Eligió un lugar flanqueado en uno de sus lados por una colina de pendiente muy pronunciada, casi un acantilado, desde la cual sería imposible recibir un ataque y que le ofrecía una defensa natural. Allí, el ejército cristiano pasó la noche, estableciendo los debidos piquetes de guardia en el perímetro para prevenir cualquier ataque sorpresa del enemigo que sabían que les seguía los talones. La noche del 9 de marzo fue engañosamente tranquila. No hubo alarmas, no hubo ataques. El cansado ejército cruzado durmió, ajeno al lazo que se estaba atando a su alrededor. Pero al amanecer del día 10 de marzo del año 1126, el despertar fue brutal. Cuando las primeras luces del alba tiñeron de gris las cumbres, un grito de alarma recorrió el campamento. Estaban rodeados. Durante la noche, aprovechando su superior conocimiento del terreno y la oscuridad, los ejércitos de Sevilla y Granada se habían desplegado sigilosamente, disponiendo a sus tropas en un círculo perfecto alrededor de la posición cristiana. Para asegurar la sorpresa total, pequeños comandos de guerreros sarracenos se habían deslizado entre las sombras y habían eliminado silenciosamente a los piquetes de guardia cristianos, degollando a los centinelas antes de que pudieran dar la voz de alarma. Cuando Alfonso salió de su tienda, se dice que el alma se le cayó a los pies. Por donde mirara, veía un mar de estandartes enemigos, miles y miles de soldados que les cortaban cualquier posible escapatoria. El lado de la colina era su única protección, pero el resto del campamento estaba completamente expuesto. La voz de alarma resonó con urgencia, y en cuestión de minutos, todos los cruzados, desde los caballeros hasta los peones y los milicianos mozárabes, se armaron a toda prisa, preparándose para el combate de sus vidas. Los musulmanes, sin embargo, no tenían prisa. El tiempo jugaba a su favor. Durante las primeras horas de la mañana, se contentaron con ir estrechando el cerco lentamente, con una parsimonia cruel, disfrutando del momento. Tenían por fin a su merced al caballero más famoso de Al-Ándalus desde el Cid, al monarca invicto que había conquistado Zaragoza y humillado a sus ejércitos en Cutanda. El gran batallador, el terror de los sarracenos, iba por fin a pagar por todas sus afrentas.
Mientras el cerco se apretaba, asfixiando psicológicamente a los cristianos, Alfonso reaccionó con la celeridad que le caracterizaba. Comprendió que si se quedaban en el centro del campamento, la superioridad numérica enemiga los aplastaría sin remedio. Ordenó a sus hombres abandonar la parte más expuesta del campamento y retirarse ordenadamente hacia la colina, concentrando sus fuerzas en un espacio más reducido y utilizando la pendiente como un ancla defensiva. Dividió a su ejército en 4 grandes grupos, formaciones compactas y disciplinadas, para poder maniobrar con mayor eficacia. Los musulmanes continuaron su avance y, sin encontrar resistencia, llegaron hasta las primeras tiendas del campamento cristiano. Pero curiosamente, nadie se detuvo a saquear. Eran tantas las ganas que tenían de participar en la aniquilación del batallador, tanto el odio acumulado, que cada soldado quería formar parte del combate final y llevarse la gloria de su derrota. Las horas pasaban con una lentitud agónica. El sol subía en el cielo, calentando el acero de las armaduras y secando las gargantas de los hombres. A mediodía, con el enemigo a tiro de piedra y la batalla a punto de estallar, Alfonso tomó una decisión. Miró a sus hombres, vio la tensión en sus rostros, el miedo en algunos, la resignación en otros. Sabía que la rendición significaría la esclavitud o la muerte y la conversión forzosa. Sabía que su leyenda, su legado y el honor de sus reinos estaban en juego. Si tenía que morir, moriría combatiendo. Moriría luchando por Pamplona y Aragón, por sus hombres, por su legado y, sobre todo, por su Dios, en quien seguía confiando ciegamente. Embrazó su escudo, desenvainó la espada que le había dado tantas victorias, y con una voz que resonó por todo el campamento, arengó a sus hombres. No les prometió riquezas ni una victoria fácil. Les habló de honor, de sacrificio y de la vida eterna. Les recordó que eran los soldados de Cristo y que morir en batalla contra el infiel era el mayor de los honores. Sería la última vez que los viese con vida, pensó, y ellos a él. Todos juntos cabalgarían hacia la muerte. Serían enterrados en territorio musulmán, lejos de sus familias, pero sus nombres serían recordados por toda la eternidad en las canciones de los juglares y en las oraciones de su pueblo. Pero mientras sus labios pronunciaban estas palabras de despedida, en lo más profundo de su ser, una llama de fe terca e irracional se negaba a extinguirse. Aún creía en la victoria. Sentía la presencia de Dios a su lado, como la había sentido en Zaragoza, en Cutanda y en cada batalla de su vida. Sus sacerdotes, que se movían entre las filas dando la absolución, se lo aseguraban, reforzando su convicción. Con una decisión fulminante, ordenó a sus caballeros, el núcleo de su poder militar, que formasen junto a él. Se situó en la primera fila, un gigante de acero sobre su caballo de guerra. Y entonces, sin dar tiempo al enemigo a reaccionar, sin permitir que la inacción mermara el coraje que acababa de insuflar a sus tropas, se lanzó a la carga, seguido de cerca por la infantería. Los caballeros bajaron las lanzas, un bosque de puntas de acero apuntando al corazón del enemigo. Espolearon a sus monturas, y la tierra tembló bajo los cascos de 500 caballos de guerra galopando a toda velocidad. La carga impactó como un rayo en el sector de las líneas sarracenas que tenían justo enfrente, unas tropas que, confiadas en su número y en la inminente victoria, no esperaban un ataque tan directo y suicida. El efecto fue devastador.
Los almorávides fueron literalmente barridos por la masa de jinetes acorazados. La línea enemiga se partió. Se desintegró bajo el impacto brutal. Con Alfonso a la cabeza, abriéndose paso a mandobles, la caballería pesada cruzada logró lo imposible. Rompió el cerco, atravesó por completo la formación enemiga y salió al otro lado, dejando un reguero de muerte y caos a su paso. El impacto en la moral del ejército almorávide fue tremendo, catastrófico. No entendían lo que estaba ocurriendo. Un minuto antes tenían al enemigo atrapado como a una rata, y al minuto siguiente el propio rey enemigo había destrozado su frente y ahora estaba a su espalda. Nadie se lo esperaba. Justo en ese momento de confusión llegó el segundo envite, el de la infantería aragonesa. Hombres cubiertos de acero de los pies a la cabeza, veteranos de 1000 batallas, avanzaron como un muro de escudos y lanzas, acompañados por los desesperados mozárabes, que sin tener nada que perder, cargaban clamando al cielo por la victoria, luchando con la furia de quienes lo han perdido todo. El valle se convirtió en un matadero. La sangre corría a arroyos, mezclándose con el polvo, y pronto el aire se llenó del hedor metálico de la sangre y el olor agrio del sudor, el orín y el miedo. Al ver el desastre en el frente atacado, el resto de las tropas musulmanas que formaban el cerco se lanzaron a la carga para intentar socorrer a sus compañeros y volver a cerrar la brecha. Pero fue una carga tímida, vacilante. El pánico era contagioso. Realmente, nadie quería comprobar en su propia carne si las leyendas que se contaban sobre la ferocidad en combate del batallador y sus hombres eran ciertas. Veían a lo lejos cómo las espadas de los caballeros cristianos subían y bajaban sin descanso sobre sus hermanos de armas, y no querían que les ocurriese lo mismo. Una vez que la parte del cerco que había atacado fue completamente destruida y sus supervivientes puestos en fuga, Alfonso, demostrando una lucidez táctica asombrosa en medio del caos, hizo pivotar a su ejército. Reagrupó a su caballería y se lanzó a la carga contra el resto de las fuerzas almorávides que aún permanecían en el campo de batalla. Sin embargo, estos ya no querían combatir. El espíritu de lucha se había evaporado. Tamim, el gobernador de Granada, intentó desesperadamente reorganizar a sus hombres, ordenándoles retirarse de forma ordenada a su propio campamento para ofrecer desde allí una última resistencia. Pero sus hombres lo desoyeron por completo. El pánico había triunfado sobre la disciplina. El ejército almorávide dejó de ser un ejército para convertirse en una muchedumbre aterrorizada y sin líder, donde reinaba la anarquía. Unos huían despavoridos en cualquier dirección, otros arrojaban sus armas y se rendían, mientras que otros, los más valientes, intentaban retroceder lentamente, combatiendo en retirada. Alfonso aprovechó este caos para lanzar una última carga contra ellos. No necesitaron mucho tiempo para romper sus últimas resistencias y provocar una desbandada general. En cuestión de un par de horas, el campo de batalla, que al amanecer presentaba la imagen de una victoria sarracena segura, era ahora el escenario de un triunfo cristiano inverosímil. El monarca aragonés, sin embargo, demostró una vez más su prudencia. Se contentó con haber roto el frente y salvado a su ejército.
renunció a perseguir al enemigo en su huida, por temor a que los líderes sarracenos lograran rehacerse y le tendieran una emboscada en algún desfiladero. Ordenó a sus hombres volver al campamento, recoger lo que pudieran, redoblar la guardia y pasar allí la noche, tratando a los heridos y dando gracias a Dios por el milagro. Al salir el sol al día siguiente, no quedaba ni rastro del enemigo ante el ejército cruzado. Alfonso el Batallador, contra toda lógica y esperanza, volvía a saborear la victoria. Con el enemigo derrotado y en fuga, Alfonso tomó una decisión audaz. En lugar de iniciar la retirada inmediata hacia el norte, decidió regresar a las puertas de Granada. Quizás pensó que, ahora que había destrozado a los ejércitos que defendían la ciudad, los mozárabes granadinos, viendo la proeza, se armarían por fin de valor y le abrirían las puertas. Sin embargo, al llegar a la Vega de Granada, se encontró con una nueva y desagradable sorpresa. Un nuevo y poderoso ejército musulmán recién llegado de Marruecos había tomado posiciones para defender la ciudad. Este nuevo contingente, fresco y numeroso, reemplazaba con creces a las fuerzas que él había derrotado en Arnisol. En ese momento, Alfonso el Batallador, el hombre que nunca se rendía, tuvo que aceptar la realidad. La campaña había terminado. Tomar Granada era ya una imposibilidad. Con el corazón apesadumbrado pero con la cabeza fría, tomó la única decisión sensata que le quedaba. Ordenó la retirada. Marchó con su ejército hacia el este hasta llegar a la región de Murcia y desde allí enfiló por fin hacia el norte, por el mismo camino por el que había venido. La retirada no fue fácil. El nuevo ejército musulmán lo persiguió en todo momento, hostigándolo, aunque sin atreverse a presentar una batalla campal tras la lección de Arnisol. Finalmente, en junio de ese año, tras 9 largos y agotadores meses de campaña, los aragoneses regresaron a su reino. Estaban cansados, muchos estaban enfermos y heridos, y no habían logrado el objetivo principal de tomar Granada. La campaña, estratégicamente, había sido un fracaso. Pero no volvían con las manos vacías. El rey había traído consigo a miles y miles de mozárabes, familias enteras que habían abandonado sus hogares para seguir a su libertador. Alfonso no los desamparó. Los asentó en las tierras recién conquistadas en los alrededores de Zaragoza, reforzando la presencia cristiana en la zona y asegurándose la lealtad de un territorio que necesitaba poblar. Al llegar a su capital, entre los informes de la campaña y los planes para el futuro, le dieron otra noticia, una de carácter más personal y melancólico. La reina Urraca de León, su exmujer, la mujer con la que había compartido el trono y tantas disputas, había muerto 2 días antes de la batalla de Arnisol. Alfonso el Batallador, el rey invicto en batalla, había fracasado en su intento de conquistar Granada, pero había sobrevivido, había salvado a su ejército de una muerte segura y había rescatado a miles de cristianos. La leyenda de su hazaña en Arnisol resonaría por siglos, un testimonio de fe y valor indomable. Pero lo peor, las pruebas más duras, aún estaban por llegar, con nuevos enemigos surgiendo en múltiples frentes que pondrían a prueba su reino y su legado hasta el límite.